Excelentísimo señor Jonathan Peled, embajador de Israel en México. Muchas gracias por aceptar la invitación de Capital 21. Es un gusto recibirlo. ¿Cómo está? Buenos días, muchas gracias. Bien. Un gusto, embajador. ¿Y qué le parece si iniciamos la conversación del día de hoy hablando sobre una larga historia de amistad? La amistad entre Israel y México. ¿Cómo y cuándo surge? Bueno, de hecho, casi los 70 años desde la independencia de Israel, 66 años para ser exactos, desde que se establecieron las relaciones entre ambos países amigos, hermanos, y desde entonces ha sido floreciendo cada vez más en todos los niveles. Y en nivel, digamos, de importaciones y de exportaciones, en nivel económico, pues ¿cuál es la relación entre nuestras dos naciones? ¿Cuál es lo principal que Israel importa de México y lo principal que México importa de Israel? Empezando primero que tenemos un tratado de libre comercio que se firmó en el año 2000, que ha aumentado mucho el comercio bilateral. Hoy nosotros, Israel, exporta a México minerales, tecnología, cosas más bien en ese ámbito. México importa o exporta menos a Israel y más partes de automóviles, jugos, y queremos incrementar, por supuesto, este intercambio. Embajador, a nivel cultural también hay bastante intercambio entre Israel y México. Hay festivales de cine. ¿Cuál es la presencia que tiene Israel en nuestro país, sobre todo en la Ciudad de México? Bueno, tratamos primero de tener una presencia permanente aquí culturalmente. Si es en el Palacio de Bellas Artes, hace algunas semanas con la Sinfónica de Israel, en todos los festivales muy importantes de México, no son todos en la Ciudad de México, pero en la FIL de Guadalajara, que en este momento está llevando a cabo, tenemos una presencia importante, en el Cervantino, en Morelia, cuando hay festival de cine y de jazz. En fin, tratamos de ser presentes en toda la República de México, no solamente en la ciudad. Y hay una comunidad importante, nutrida de Israel en México. ¿Cómo podemos conocer más de aquella nación, los habitantes de la capital del país, a través de ellos? Hay una gran, pequeña comunidad judía aquí en México de 45,000 personas, que por supuesto sirve como un puente entre ambas naciones, y también se involucra mucho en promover la cultura entre ambos países, también en temas políticos, o sea, pero son ciudadanos mexicanos que contribuyen mucho a la sociedad mexicana, pero tienen un gran nexo y un gran compromiso también con el Estado de Israel y con la embajada, por supuesto. ¿Hay algún centro cultural de Israel en México a donde nosotros podamos acudir y aprender un poco más de aquella nación, amiga? Absolutamente. En primer lugar está la embajada, pero tenemos en el centro histórico, el centro cultural México-Israel, en la calle República de El Salvador. Es un centro cultural muy bonito que expone también un poco la cultura judía y la relación entre ambos países. Embajador, para concluir, ¿cuáles son los principales retos para que Israel y México pues estrechen aún más sus lazos y exista una mayor cooperación entre las dos naciones? En primer lugar, seguir estrechando el diálogo político que no mencionamos, que existe ya desde antes, visitas de primeros ministros, presidentes, diputados, por supuesto gobernadores, y también ahora traer más tecnología israelí y poner esta combinación, yo diría, entre el talento mexicano, el poder manufacturero mexicano, el mercado que tiene México y, por supuesto, América del Norte, con experiencia y tecnología israelí, porque Israel es un país pequeño y México es un país enorme, y ahí es donde podemos hacer mucho más juntos. Embajador, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación de Capital 21, por habernos acompañado y por haber charlado con nosotros. Muchas gracias por la invitación.